importante. Está con nosotros el doctor Miguel Cabrera, que es decano de la Facultad de Ciencia Exacta de la Universidad Nacional de Tucumán. Hola Miguel, buen día, el gusto de saludarlo. ¿Cómo anda usted? Buenos días, Omar, muchas gracias. Qué tema importante que traen en la agenda, pero no únicamente de la facultad, sino con participación del área de Relaciones Internacionales de la provincia, visitas de referentes de UNESCO, visitas de autoridades nacionales. El tema agua. Así es, sí. Nuestra facultad está organizando diálogos sobre el agua, que es un encuentro internacional para reflexionar y tratar el tema del agua, nada menos que eso. ¿Qué es lo que se va a poner en agenda? ¿Cuándo va a ser esta reunión? ¿Cómo se tienen que inscribir para participar de este encuentro, Miguel? Bueno, muy bien. Este encuentro se va a realizar el día jueves y viernes que viene, ¿no es cierto?, en nuestra facultad. Van a ser jornadas de todo el día, digamos, todo el jueves y la mitad del viernes, y se van a tratar temas tan importantes como, por ejemplo, gobernanza y cambio climático, instrumentos financieros y proyectos de desarrollo. Se va a hablar sobre tecnologías, innovación, cambio climático, y la idea es reunir expertos que vienen de UNESCO, ¿no es cierto?, del Servicio Hídrico de la Nación, de la provincia. Van a venir referentes nacionales e internacionales para hablar esta temática tan importante como la del agua. En Tucumán, usted sabe, es una provincia de 22.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, con una media anual de 700 milímetros de precipitación, y el agua, que aparentemente sería un recurso renovable, no lo es, porque el agua útil no es un recurso renovable, ¿no? Entonces, la gobernanza del agua se viene, por ejemplo, a convertir en todo un desafío. Tenemos ríos, cuencas, no sistematizadas muchas veces. El agua se usa para la industria, ¿no? Entonces, los diálogos del agua pretenden acercar posiciones, soluciones, propuestas que también orienten políticas públicas, ¿no? En ese sentido, nuestra facultad ha trabajado muchísimo y hace muchos años elaborando un plan director del agua para todo Tucumán, que es bastante importante. ¿Hace cuánto? Y hace 4 o 5 años ya, un poco más, ¿no? Y se lo presentó en la legislatura trabajó activamente, pero siempre uno queda a mitad de camino, ¿no? Con las soluciones. ¿A dónde se va a desarrollar esto, Miguel? Esto se va a desarrollar en nuestra facultad. Sí, recordamos qué días. El día jueves y viernes de esta semana van a ser jornadas intensas donde los expertos van a debatir esta problemática. Bueno, decíamos, si uno recuerda años atrás, ya le vamos a pedir a Gastón, a Tonur, un apoyo de imágenes, porque las proyecciones que se vienen en materia de cambio climático, por ejemplo, esta semana ya vamos a tener el primer aviso de lo que vamos a tener. Esperemos que no sea el comportamiento que muchos están anunciando. Por ejemplo, miércoles y jueves vamos a tener una temperatura. Estamos en invierno todavía, ¿no? Así es. La primavera llega el 21, es decir, es sábado. Sí, correcto. Pero en el calendario del invierno vamos a tener temperatura de 37 y 38 grados, que será entre miércoles y jueves. El domingo casi 40 grados. Así es, sí. El cambio climático, como si estás intentando adelantar eso, produce que se sucedan eventos extremos, ¿no? Tanto de temperatura como de precipitaciones. Sí. Por ejemplo, te doy un ejemplo, un puente se diseña, ¿no es cierto?, un lecho de un río, cuando se hacen canales también, se diseñan para eventos normales, no se diseñan para eventos extremos, ¿no? Y ese es el problema, cuando hay eventos extremos, tanto de temperatura como de precipitación, se sale de la normal, de la estadística, entonces por eso produce tantos daños, como lo que usted mencionó recién, de lo que pasó en Europa, ¿no? Claro, le quería llevar a este tema, Miguel. Por ejemplo, el agua que a veces mínima, la que pasa por el río Salí, el agua que baja por el río Los Osa, por ejemplo, en la zona de los valles, esa agua en la llanura, ¿se podría transformar en agua potable? Sí, de hecho,
No únicamente agua de riego, recordamos que mucha... Por supuesto, pero para que se transforme en agua potable se necesitan plantas de potabilización, se necesita sistematizar la cuenca que se llama, porque en verano, como son ríos de montaña, se proyecta material aluvional que, por decirlo así rápidamente, ensucia el agua, la deteriora para su consumo. Entonces, esa agua se usa para riego, pero se podría, digamos, convertir en agua potable a través de un proceso. Esos procesos necesitan infraestructura, por supuesto. Infraestructura. Para infraestructura se necesita inversión y, sobre todo, definir políticas públicas para ese tipo. Eso se llama gobernanza. Después tenemos, por ejemplo, nuestras industrias necesitan agua, pero la industria forzosamente contamina las cuencas, ¿no es cierto? Es un efecto no deseado del uso del agua para la industria. Hay que trabajar sobre ese tema también. Es complejo, por eso Diálogos para el Agua pretende abordar una serie de temáticas en torno al agua que permitan arrojar soluciones desde la academia, desde los actores políticos sobre este tema. Claro, hay provincias, por ejemplo, la República Argentina, que tiene una campaña muy fuerte del uso del agua, por ejemplo, en el sur del país, de Comodoro Rivadavia hacia abajo, el agua salada cuesta muchísimo la conversión. Le pasó en el mejor momento de la temporada turística a Venezuela, antes de la llegada de Chávez y después de Chávez, cuando promocionaban algunos lugares turísticos, por ejemplo, la Isla Margarita, Los Roques, todo. Lo que sucede es que allí tiene un impedimento. El tema del agua era carísima y el sistema para la conversión es carísimo. Nosotros, la calidad del agua en Tucumán es de una gran riqueza. Faltarían inversiones. Exacto, el agua. Nosotros, por suerte, tenemos una riqueza moderada, se llama en agua, tenemos, ¿no? Eso significa que tenemos aguas de deshielos, aguas subterráneas, tenemos agua superficial, pero hay que sistematizarla, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema. Sistematizar significa, de nuevo, infraestructura, inversiones ya sea privadas o públicas, que permitan aprovechar los cauces. El agua de Tucumán, por ejemplo, a ver, viene Ricardito Álvarez y dice, voy a invertir en un desarrollo inmobiliario en la zona de Villa Carmela. Pongo un ejemplo, Villa Carmela. Porque él hizo las proyecciones y en ese lugar hay agua para los futuros habitantes. Él, el dueño del agua que hay en ese terreno, es de la provincia. ¿Quién tiene la potestad? Las aguas subterráneas, entiendo, por la legislación actual, son la gobernanza de esas aguas es de la provincia. Eso es lo que entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se dio alguna vez una discusión, no voy a dar nombre ni apellido, de un desarrollo inmobiliario, un intendente que se le plantó al dueño y le dijo, no, tenés que distribuir el agua. Y hubo otro empresario solidario, ahí sí voy a nombrar, por ejemplo, la familia Trapani, cuando hizo el desarrollo inmobiliario en la calle Constitución, cedió parte de la producción de agua de sus tierras para que lleguen a los barrios vecinos. Porque claro, en el country tenían agua y los vecinos del municipio no tenían agua. Entonces hubo una solidaridad y compartido. Por eso le preguntaba, ¿de quién es el agua? El agua no debería ser un negocio, es un bien social. El agua, insisto, existen regulaciones para la gobernanza del agua. El agua subterránea, según entiendo, y las leyes que hay en Tucumán, son propiedad de la provincia, digamos, del Estado provincial. Después están las aguas interprovinciales, que se gestionan a través de cuencas, entre regulaciones entre los estados provinciales. Por ejemplo, el agua del Salí, que va hasta el dique... El frontal. Bueno, uno se preguntaría, ¿de quién es el agua? ¿De los santiagueños o de los tucumanos? ¿No es cierto? Entonces, existe... El agua que pasa por Tucumán es de Tucumán y el agua que pasa por Santiago es de Santiago. Sí, bueno, sería un poco la lógica, pero hay gobernanza para definir eso, ¿no es cierto? Porque nosotros, si es agua nuestra, nosotros no le podemos entregar agua contaminada a Santiago, claro, por ejemplo. Pero bueno, y Santiago no a Córdoba, digamos, correcto, a través de Mar Chiquita, claro, ¿no? Ni Santiago puede retener todo el agua que necesitaría Córdoba, sí, tampoco. Y que no sé qué edad habrá tenido usted. Y no estamos defendiendo una gestión porque no ha sido de las mejores, pero cuando todo se politiza, ¿no? Cuando la política debería estar al servicio del Estado provincial, de la gente, pues yo me pregunto, ¿no? Esto no es una pregunta irónica ni con doble intención, nada.
los últimos senadores de Tucumán, porque la gente debe entender qué son los diputados y qué son los senadores. Los diputados representan a los partidos políticos en la Cámara de Diputados y los senadores son representantes del Estado provincial. ¿Qué trajeron los senadores que salieron por Tucumán para Tucumán? A ver, una obra, una, que haya dicho, esta es la obra del futuro. Porque estamos ahí a ver si nos aplauden más, nos aplauden menos, lo terminan silbando. Si vamos a la fiesta de la empanada, si vemos que si tenemos más sello en el Partido Justicialista a nivel nacional. ¿Qué trajeron para Tucumán? Reitero, los diputados son el ala política de los partidos. Los senadores representan a los estados provinciales. ¿Qué consiguieron los senadores? A ver, una obra de todos los senadores. Podemos decir el 83, una obra. De hecho, que obras hídricas serían muy necesarias para Tucumán. Se cayeron los puentes, ingeniero, perdón. Claro. Sí, sí. Y las obras hídricas en el sur para evitar inundaciones son fundamentales en Tucumán. Y estamos ahí a ver si le echo arena al motor de Jaldo, si me aplauden o no me aplauden en Famaillá, si me silban menos, me silban más. En esa están los senadores. No se han dado cuenta los tiempos que han cambiado, que hoy se pueden hacer muchas cosas trabajando en forma conjunta con las universidades, con las instituciones intermedias. Tenemos tanto para hacer. De eso se trata de Diálogos del Agua. El aporte de la academia, del gobierno, de las instituciones sin fines de lucro. De hecho, tenemos visitantes de UNESCO, ¿sí?, ¿no?, que van a venir para dialogar sobre el agua. ¿Sabe qué están haciendo en Alemania? Están reconvirtiendo el tema del agua servida en agua potable. Sí, se hace en Inglaterra. Recuerdo que había una vicepresidenta que decíamos, vamos rumbo a ser Alemania. Bueno, Alemania ya está convirtiendo la agua residual en agua de consumo humano. Sí, de hecho el agua que se toma en Londres es agua reciclada de aguas grises que se hace al sur de Londres, ¿no? Se hace hace muchos años. Reiteramos la invitación. ¿Para cuándo? Diálogos del Agua, organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, el día viernes que viene y jueves y viernes que viene, todo el día, una jornada de trabajo para hablar sobre la problemática del agua. Gracias por la visita. Muchas y éxito. gracias. Y lo vamos a seguir difundiendo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Lo vamos a seguir difundiendo. Gracias. Ha sido un gusto verlo, Miguel. Gracias, bueno. Miguel Cabrera, decano de la Facultad de Ciencias Exactas en la...